Mm, Nos agarraron ahora sí con el cafecito, no con las manos en la mesa, no, con el cafecito en la boca, riquísimo. Ya llegó, por supuesto, gracias a nuestros amigos que día a día de Coffee for You nos mandan cafecito. Qué rico, ¿verdad? Oye, Qué rico. muy rico, muy rico, muy a gusto ya en viernes aquí, mi querida Xochitl, además disfrutando. Es que ya sabemos que es viernes. Por cierto. ¡Qué bárbaro! No, la pasamos de maravilla aquí. Si usted viera lo que mis ojos ven, ¡qué bárbaro! Ay, ay, ay. Pero bueno, ya está aquí con nosotros, ya lo vio el licenciado Oscar Díaz, quien que la verdad siempre nos trae excelentes temas, mucha información en todo lo que tiene que ver con lo legal. Así que ponga mucha atención si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, lo puede hacer, puede comunicarse directamente en este momento porque estamos en vivo. 973-4826. Bienvenido, amigo, nuevamente. Buenos días. Gracias, Xochitl. Buenos días. Pues hoy vamos a platicar además para aprovechar precisamente esta inercia del viernes, que siempre son temas bien interesantes que comentar. Claro. Vamos a platicar de inconformidades para repartir una herencia, Xochitl. Cuando una persona no está conforme con cómo se repartió, cómo se está repartiendo una herencia, ¿qué tiene o qué puede hacer? En ocasiones podemos estar inconformes, pero no podemos hacer nada, y en otras sí. Mira, el primer escenario, por ejemplo, sería el siguiente. Si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, cómo se está repartiendo una herencia por, vamos a poner ejemplo, mi papá o mi mamá, pero están en vida ellos, yo me estoy enterando cómo están intentando disponer de sus bienes, yo no puedo hacer nada en ese momento, ¿no? Porque no me corresponde, no me toca. En muchas ocasiones las personas deciden, entre comillas, de una manera tal vez para alguno injusta o desproporcional, en cómo repartir sus bienes, pero esta es una prerrogativa y un derecho solamente del propietario, ¿no? Entonces, por más injusto que algo pueda parecer, por ejemplo, en una repartición en donde todos los bienes de una persona se le dan, por ejemplo, a un desconocido, y me estoy yendo a un extremo, por encima de los hijos o del esposo o de la esposa, esto es perfectamente legal, porque son sus bienes de la persona que está decidiendo y él o ella sabe lo que quiere hacer con ello, ¿no? Entonces, esto no tendría por qué ser pasado por la revisión o el análisis o la aprobación de algún familiar. Bueno, pero si ya el escenario es que una persona falleció y dejó un testamento, dejó una voluntad, y precisamente se está entrando a un juicio, por ejemplo, sucesorio testamentario, aparece ese testamento y alguien está inconforme con lo que dice ese testamento que antes no se conocía, bueno, existen algunas maneras, algunos canales para poder impugnar y para poder manifestar esa inconformidad. Pero esas inconformidades, Xochitl, tienen que estar fundadas en algo, ¿no? Los testamentos, por lo general, tienen fe pública. Tenemos testamentos notariales. Ahora solo tenemos los testamentos notariales. Antes existían los notariales y los hológrafos, que son los que se hacían de puño y letra, pero que se inscribían en el registro público. Bueno, por lo general tienen fe pública y entonces se presumen que de verdad están bien hechos, que de verdad los hizo el interesado y que además no estaba amenazado, no estaba presionado, estaba apto de sus facultades mentales, etcétera. Esto se presume, ¿no? Porque tienen fe pública, pero en muchas ocasiones no era así. Entonces alguien, si de verdad tiene alguna información en ese sentido, puede impugnar un testamento. Puede decir que su papá o su mamá en realidad cuando acudió, por ejemplo, a una notaría a hacer un testamento, en realidad sufría de alguna enfermedad o de alguna discapacidad mental, por ejemplo, que le impedía razonar con cierta sensatez para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, sí hay momentos y sí hay motivos por los cuales se pueden impugnar los testamentos y podemos manifestar nuestra inconformidad ya en juicio, pero esto tiene que tener un porqué de fondo, no solamente estar en desacuerdo porque no me gusta cómo mi papá o mi mamá dijo que quería repartir sus bienes, a lo mejor contempló a mi hermano y a mí no, y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿O a él le dejó más que a mí? Sí, claro, y eso a mí se me hace injusto. Bueno, pero eso es algo perfectamente legal. Los motivos por los cuales podemos inconformarnos de un testamento serían otros, que son más bien vicios del consentimiento, es decir, mi papá o mi mamá, por ejemplo, no sabía lo que estaba haciendo, no entendía, estaba, te digo, afectado por alguna situación de una discapacidad mental, estaba amenazado, estaba presionado, cosas por el estilo que pudieran viciar
la voluntad que se manifestó ahí, ¿no? Por los cuales lo podemos criticar. Sí. Esos son unos escenarios, Xochitl, en los cuales estamos dentro de un proceso y de manera oportuna en ese proceso hacemos valer nuestras inconformidades. Okay. Nos tienen que tomar en cuenta, tenemos el derecho a ser llamados a ese proceso si nosotros figuramos como familiares directos, por ejemplo, y tenemos derecho a ser u obligación de ser llamado a un proceso, tenemos que hacernos presentes y ahí podemos manifestar nuestra voluntad. Oye, Oscar, y por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya está el testamento? Porque muchos padres heredan en vida. Sí. ¿No? O sea, no tienen que fallecer, sino dicen, bueno, tengo esto, ahorita en vida se los reparto a mis hijos. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, ya se heredó en vida a cada uno de los hijos, pasan 20 años y ya ya nada más queda un familiar, por decir, de la pareja, nomás queda ahora la mamá, muy viejita. Y después viene a lo mejor un hermano a decirle al otro, ¿sabes qué? De tu herencia, dice mi mamá que un pedazo es para mí. ¿Se puede? No, mira, cuando los papás... Ya cuando sí, la viejita, o sea... Claro, cuando los papás deciden heredar en vida, este es un término que se usa bien comúnmente. Y es frecuente aquí como muy la frecuente. cultura mexicana, ¿no? El concepto es muy frecuente y además la manera de llamarle así también es muy frecuente. En realidad eso es una donación, de acuerdo a las figuras legales existentes, eso es una donación porque yo en este momento, en vida, yo le estoy cediendo, le estoy donando en realidad a mi hijo, a mi hija, un bien que me pertenece. Y a eso le llamamos heredar en vida, ¿no? Porque tomamos esa decisión previo a un fallecimiento. Claro. Bueno, cuando eso sucede, ya estoy entregando el bien, ya no es mío. Si a mí me pasa algo mañana, eso no debe ser parte de mi herencia ni parte de lo que debe ser considerado mi masa hereditaria, ¿no? De lo que dejo al fallecer, no, porque eso ya no era mío. A lo mejor incluso yo lo dejé mencionado en un testamento, porque antes de habérselo donado a un hijo, yo ya había hecho un testamento. Y después lo doné y nunca lo quité de mi testamento porque ya no era mío y a lo mejor se quedó ahí mencionado. Claro. Y a lo mejor 20 años después, cuando algo me llega a pasar, ahí aparece todavía mencionado obviamente ese bien. Pero lo que sucede ahí es que ya no se haría efectiva esa herencia mencionada por cuanto a esa propiedad, porque se podría demostrar fehacientemente que en vida él dispuso, el difunto, ahora difunto, dispuso de ese bien, no obstante que lo había mencionado en el testamento. Y cuando mencionamos algo en un testamento, no quiere decir que ya se lo estamos heredando a alguien. Que ya es un hecho. Que ya es un hecho, que ya es de él. No, yo sigo siendo el propietario, ¿no? El testamento no entra en funciones hasta que la persona no fallece, ya ¿no? Exacto, entonces pueden pasar esas cosas. Oye, y por ejemplo, cuando desaparece una persona. Bueno, eso es muy interesante, es una pregunta... O sea, porque cuando fallece, pues te dan Sí, el acta de defunción, mira, ¿no? ahí es algo bien complejo. Pero cuando desaparece, en nuestro país, fíjate que hay una oportunidad de mejora en esos temas increíbles. Mira, cuando una persona desaparece, primero hay que hacer un trámite que se llama declaración de ausencia. Okay. Y es un trámite complejo. Es un trámite que una vez que lo haces por la vía civil, lo hace no sé, por ejemplo, la pareja, ¿no? El cónyuge o el concubino, etcétera, para decir que alguien, que su esposo, su esposa desapareció, tiene que contratar abogados, hacer este trámite. Una vez que lo haga, tienen que pasar ciertos años. No es inmediato. No es inmediato, tienen que pasar ciertos años para que después pueda hacer otro trámite que se llama presunción de muerte. Okay. Y una vez que se haga esto y que también pase cierto tiempo, el Estado mexicano, el Estado te extiende ya finalmente una acta de defunción. Pero esto no sucede si no han pasado previamente esos dos procesos, declaración de ausencia y presunción de muerte. Porque el Estado mexicano tampoco te puede extender un acta de defunción si no hay manera más o menos de acreditar por lógica y por el tiempo transcurrido y por los procesos llevados a cabo que de veras una persona pudo haber fallecido. Es muy delicado extender un documento de defunción cuando no hay una mínima certeza de que de veras alguien falleció, ¿no? Porque estarías violentando todo tipo de derechos y garantías si no estás seguro de que de verdad murió, ¿no? O razonablemente seguro. Entonces quedan en... Y hasta entonces se puede, por ejemplo, intentar ventilar una herencia. Antes no. Ándale. Antes no. Sí, entonces imagínate, yo creo que, bueno,
puede haber muchas personas en esta situación, enfrentando este Imagínate proceso. todas las personas que desgraciadamente pasan por un secuestro, ¿no? Es el caso de muchas personas. O simplemente que desaparecen. Y Que ya no desaparece, vuelven a encontrar. exacto, por alguna circunstancia, ¿no? Claro. Alguna eventualidad violenta y no se vuelve a saber de esa persona por X o Y, y entonces pues, se tiene que seguir este tipo de procesos, Y es un tiempo, no es rápido. No, son años y es muy complejo. Y es complejo. Valdría la pena mejorar esto. Otro escenario, Xóchitl, también que quiero mencionar es cuando ya se llevó a cabo la herencia por completo, el juicio, vaya, se procesó, se acabó ese juicio, se repartieron los bienes y luego resulta que aparece ¡Ándale! un heredero al que nunca le hablaron. Alguien que, por ejemplo, nunca se enteró que tenía derecho o que alguien hicieron falleció. esa repartición. Sí, e incluso a veces dolosamente una parte de la familia oculta la existencia de alguien más, un hijo por fuera. Y un eso hijo es que frecuente claro, también aquí en nuestra cultura. Claro, y hay también una idea de decir, no, es que si ese hijo de fuera o esa hija de fuera no le corresponde, ¿no? A veces no sabemos, simplemente asumimos que no le corresponde o no queremos que le corresponda. Porque no son los hijos legales, por decirlo, ¿no? Así lo entiende alguna parte de nuestra población, ¿no? Pero eso no tiene... No existen distinciones por la ley hijo, ya, ¿no? punto. Incluso ya ni siquiera se le llama diferente, ¿no? La ley ha ido cada vez más quitando esos lastres de identificar, por ejemplo, a hijos naturales, hijos nacidos fuera o dentro del matrimonio, bueno, eso ya y hasta corrientemente hay otros nombres más fuertes, más ¿no? fuertes, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, hemos ido evolucionando en ese aspecto legalmente, pero nuestra idiosincrasia se nos ha quedado, de alguna manera como sociedad, que sí hay hijos de primera y de segunda calidad. Sí. Entonces, a lo mejor algunas personas pueden pensar que por esa circunstancia unos tienen más derechos que otros, o que de plano otros no tienen derechos. Entonces, a veces dolosamente se oculta ese derecho a alguien para no hacerlo partícipe de un bien. Bueno, si eso es el caso y la herencia incluso ya se repartió y alguien se entera y tiene legítimo derecho, puede demandar algo que se llama petición de herencia y vuelves a traer a juicio a todos aquellos que como herederos se adjudicaron o se beneficiaron de esa repartición de herencia que ya sucedió, para que se vuelva a ventilar un proceso en donde se demuestre eso, se demuestre tu derecho y se haga lo necesario para que te otorguen lo que te corresponda. Wow. Entonces sí se puede, incluso ya con una herencia repartida, Xóchitl. Wow. Y bueno, desafortunadamente no alcanzamos a tocar todos los temas, ¿no? Que van ahora sí coordinados con el de las herencias, ¿no? Porque, bueno, el tiempo es corto. Pero para todas las personas que a lo mejor están pasando estas dificultades al momento de hacer la repartición de las herencias, alguien inconforme, ¿en dónde te encuentran, Oscar? Claro, Xóchitl, con mucho gusto. Con mucho gusto en el 324-5258, 324-5258, es nuestra oficina. Díaz Gómez, abogados, ya lo saben, nuestras primeras consultas, por cierto, no tienen ningún costo. Llámenos y con mucho gusto los atendemos. También tenemos nuestra página de Facebook, ya todo el mundo tiene Facebook, este es otro medio de contacto por el cual nos pueden ubicar, Díaz Gómez Abogados. Y además les recuerdo un comercial rapidísimo que les digo todos los viernes. Tenemos nuestro propio programa también de televisión aquí por este mismo canal, por UTV 157 de cable, es Opinión Legal. Opinión Legal se transmite todos los martes de 8 a 9 de la noche. Ahí estamos con ustedes precisamente comentando y analizando este tipo de temas como el que estamos platicando ahorita en la mañana para difundirlos, para que ustedes los comprendan más a profundidad con un lenguaje muy franco, muy sencillo y además pues también para criticar a veces algunas figuras legales, Xóchitl, claro, que bien vale la pena analizar y corregir y mejorar. O encontrar sus defectos porque muchas las tienen. Así es. Bueno, pues ahí tiene ya toda la información en donde encuentra a nuestro amigo el abogado Oscar Díaz. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, como siempre, Xóchitl. Y el próximo viernes aquí nos vemos el próximo viernes para otro cafecito. Ay, claro que sí, rico, rico. Hecho. Muy bien, ahora nos vamos a la pausa comercial y no le cambien, son las 10:24 de la mañana. Regresamos todavía y mucho más.